Las manos bajo la cama. Desde niño me enseñaron a revisar debajo de la cama antes de dormir. No fue por una broma ni por alguna historia que me contara mi familia. Fue por algo que vi una noche y de lo que nadie quiso hablar conmigo después. En aquel entonces compartía cuarto con mi hermano menor. Teníamos literas, él dormía arriba, yo abajo. El techo estaba tan cerca de la cama de arriba que mi hermano decía que si se concentraba lo suficiente podía escuchar cómo la casa respiraba. A mí me bastaba con lo que pasaba a ras de suelo. Una noche me despertó la sensación de que alguien había pronunciado mi nombre. No fue un grito ni un susurro, solo mi nombre, cortado en 2 sílabas, como si lo estuviera probando por primera vez. Abrí los ojos y permanecí quieto, intentando saber si mi hermano se había movido o si venía de la calle. Todo estaba en silencio. Entonces sentí algo rozar las sábanas. No fue un movimiento grande, apenas un contacto suave cerca de mis pantorrillas, como si los dedos de alguien hubieran intentado tantear el borde del colchón. Me incorporé de golpe y alcancé a ver la tela hundiéndose un poco antes de volver a su lugar. Llamé a mi hermano, pero dormía profundamente. Quise encender la luz, pero la idea de bajar los pies para buscar el interruptor me paralizó. El borde de la cama se había vuelto una frontera. Sabía que si colgaba la pierna, algo podía rozarme otra vez. Sentía el peso del colchón, como si algo lo sostuviera desde abajo, esperando. No recuerdo cuánto tiempo me quedé despierto, mirando la sombra que el mueble proyectaba en el piso. Solo sé que en algún momento el cansancio me venció. A la mañana siguiente, revisé debajo de la cama. Solo había cajas con juguetes viejos, una pelota desinflada y polvo. Quise contárselo a mi madre, pero apenas mencioné la palabra manos y cambió de tema. Dijo que estaba creciendo, que los sueños a veces se parecían demasiado a la realidad. Cuando insistí, su mirada se endureció, de una forma que nunca había visto. Me pidió que no asustara a mi hermano, que en esa casa no pasaba nada raro. Así que aprendí a revisar debajo de la cama cada noche, aunque ello no cambiara la sensación de que algo, en algún punto oscuro, me estaba esperando. Con el tiempo, dejamos la habitación. Mi hermano y yo crecimos, nos fuimos de la casa y la litera fue desmontada. Pensé que junto con la madera también se irían los recuerdos. Funcionó durante años hasta que la vida, con su costumbre de cerrar círculos, me obligó a regresar. Mi madre se enfermó y decidimos que lo mejor era que no estuviera sola. Mi hermano vivía en otro estado y el cuidado diario recayó en mí. Regresé a la casa de la infancia como adulto, con un empleo estable, un horario flexible y un cúmulo de preocupaciones nuevas que, por un tiempo, taparon las viejas. La habitación donde dormíamos había cambiado. Ahora solo había una cama individual, un closet viejo y una cortina que se movía incluso con la ventana cerrada. El piso seguía crujido en los mismos lugares y la lámpara del techo emitía la misma luz amarillenta. Lo tomé como un simple regreso al pasado, nada más. La primera noche, sin embargo, algo comenzó a desacomodarse. Me acosté con el cansancio acumulado del viaje, pero bastaron unos minutos de oscuridad para sentir esa incomodidad familiar. No era precisamente miedo, era la sensación de que había olvidado hacer algo importante, como si hubiese dejado una puerta abierta. Entonces lo entendí. No había revisado debajo de la cama. La idea me hizo reír en silencio. Tenía más de 30 años y seguía arrastrando un ritual que había nacido de una noche confusa,
Aún así, la risa no fue suficiente. Me incliné, colgué la cabeza hacia el piso y levanté un poco la colcha. El espacio estaba vacío. Ni cajas, ni juguetes viejos, ni zapatos, solo polvo y oscuridad. Me incorporé, satisfecho de haber derrotado a un reflejo infantil, y apagué la lámpara. Desperté de madrugada con la misma sensación que muchos años atrás. Alguien había pronunciado mi nombre. Esta vez, la voz fue más clara, casi adulta, aunque apenas audible. Provenía de algún punto cercano, tan cercano que no supe si la había escuchado fuera o dentro de mi cabeza. Miré el reloj, las 3:17. El silencio era absoluto. Me quedé quieto, con la respiración contenida. Escuché la casa, las tuberías, un coche lejano y el tic-tac del reloj de la cocina. Nada más. Comencé a decirme que había sido un sueño cuando sentí de nuevo un ligero hundimiento en la sábana. Un toque sutil, apenas un roce a la altura de los tobillos. No fue un movimiento brusco ni violento, fue algo mucho peor. Una presencia que se comportaba como quien ya sabe cómo encontrarte. Retiré las piernas de golpe, apoyé la espalda contra la cabecera y encendí la luz. El cuarto se llenó de sombras tranquilas. La colcha estaba lisa, sin marcas, sin arrugas. Bajé a toda prisa y revisé debajo de la cama, aún sabiendo de antemano que no iba a encontrar nada, solo el mismo vacío de la tarde, un espacio mudo y polvoriento. Dormí el resto de la noche con la lámpara encendida. Al día siguiente, la explicación racional fue la misma de siempre. Cansancio, estrés, autosugestión. Cuidar a alguien enfermo altera los horarios, las emociones, las percepciones. Sin embargo, una parte de mí sabía que no era solo eso. Había algo diferente en la forma en que mi nombre había sonado. Pasaron los días y cada noche revisaba debajo de la cama, fingiendo que lo hacía para asegurarme que la limpieza fuera correcta o que ningún objeto estuviera estorbando. Algunas noches no ocurría nada. Otras escuchaba un crujido cercano al piso, como si la madera respirara. 2 veces volví a sentir el roce en las sábanas. Lo atribuía a calambres, a pequeños espasmos musculares, pero la lista de excusas se iba agotando. Una madrugada, mientras acompañaba a mi madre en la sala, ella empezó a hablar del pasado. La medicación la hacía divagar, pero había una claridad extraña en su mirada. Dijo que a veces la casa se comportaba como si no quisiera soltar a sus habitantes. Luego, sin que yo se lo pidiera, mencionó el cuarto donde dormíamos de niños. Recordó la litera y las peleas por decidir quién dormiría arriba. Contó que cuando por fin lográbamos ponernos de acuerdo, yo comencé a despertarme asustado, que hablaba de manos bajo la cama, de dedos que me buscaban en la oscuridad. Yo no recordaba haberle expresado con tanto detalle eso a mi madre. Pensé que me lo había guardado para mí, pero ella lo sabía, siempre lo supo. Le pregunté casi sin aire por qué nunca quiso hablar del tema conmigo. Mi madre tardó en responder. Miró el pasillo que llevaba a las habitaciones y dijo que esas cosas, cuando se nombran demasiado, parecen crecer, que prefería creer que era una etapa. Esto último lo dijo con un tono que no supe descifrar. Antes de que pudiera insistir, se quedó dormida en el sillón. Esa noche me acosté con una idea clavada en la cabeza. Las manos habían sido reales para mí de niño y seguían siéndolo ahora, aunque me negara a aceptarlo.
y de alguna forma mi madre había decidido no enfrentar ese miedo para que no tomara más fuerza. Me pregunté si había sido una protección o una forma de dejarme solo con algo que yo no entendía. El sueño me venció sin que yo me diera cuenta. Cuando abrí los ojos, el cuarto estaba otra vez sumido en la oscuridad. La lámpara estaba apagada. Estaba seguro de haberla dejado encendida, pero el interruptor no tenía memoria de mis decisiones. Lo primero que escuché fue mi propia respiración. Lo segundo fue un leve arrastre en el piso, como si algo raspando se desplazara lentamente debajo de mí. Luego vino la voz. No me llamó por mi nombre, esta vez susurró algo distinto. Una frase tan baja que tuve que contener la respiración para entenderla. Por fin volviste. La voz no sonaba ajena, era parecida a la mía, pero quebrada, usada, como si llevara años practicando solo una oración. La frase se deshizo en el aire como un eco que se niega a extinguirse. Quise moverme, pero el cuerpo no respondió. No era la parálisis brusca del miedo, era una inmovilidad progresiva, como si el colchón se hubiera endurecido y me abrazara por completo. Sentí el peso de la cama hundiéndose hacia el centro. Entonces llegaron las manos. No surgieron de repente, ni me tocaron con violencia. Aparecieron primero como frío, como la claridad de que algo estaba ocupando el espacio estrecho bajo el colchón. Después, como presión. Sentí dedos extendidos empujando la base de la madera, siguiendo la forma de mi cuerpo, una mano a la altura de la espalda, otra en las piernas, otra en los hombros. No eran pocas, eran muchas, todas empujando desde abajo con una paciencia dolorosa. No intentaban arrastrarme ni golpearme, solo parecían querer asegurar que no me fuera. En un intento desesperado, cerré los ojos con fuerza. No porque creyera que así despertarían, sino porque necesitaba aferrarme a algo conocido. En mi mente, repetí que estaba soñando, que las historias de la infancia habían regresado disfrazadas de insomnio. Sin embargo, el peso de las manos seguía ahí, delineando el contorno exacto de mi cuerpo. De pronto, escuché un golpe en la puerta. Alguien llamaba desde afuera, con los nudillos suaves pero insistentes. Era la voz de mi madre. Me preguntó si estaba despierto. Le respondí que sí, o al menos eso intenté. La palabra no salió de mi boca. El sonido que escuché fue el de mi voz contestando, pero no fui yo quien habló. Vino desde el suelo, filtrada a través del colchón. Estoy bien, mamá. La frase resonó en el cuarto y por primera vez entendí que no era la casa la que no quería soltar a sus habitantes. Era algo que vivía pegado a los espacios donde uno se acostaba, un reflejo de la propia presencia, una copia paciente. Las manos se aflojaron de golpe. Pude mover los brazos, incorporarme, encender la luz, pero la puerta seguía cerrada. Mi madre no estaba en el pasillo. Había sido su voz, pero no había nadie del otro lado. Me arrastré hasta el borde de la cama y temblando volví a mirar hacia abajo. No había nada. Esa ausencia ya no me tranquilizó. Si algo había conseguido imitar mi voz, responder por mí y ocupar el lugar donde yo dormía, entonces lo vacío debajo de la cama era solo una cortina, un espacio prestado. Esa fue la última noche que dormí en esa habitación. Poco tiempo después, mi madre fue trasladada a un lugar donde podían cuidarla mejor y la casa quedó en proceso de venta. Entre los papeles,
la limpieza y las decisiones prácticas, nadie volvió a mencionar las historias raras. Parecía que todos tenían prisa por abandonar ese escenario. Aún así, hay cosas que no se van con los muebles. Vivo ahora en un departamento pequeño, en otra ciudad. La cama es nueva, el colchón es distinto, el suelo es de otro material, no hay túneles de piedra ni literas, solo una habitación luminosa con una ventana grande. He intentado convencerme de que todo pertenece al pasado, pero hay noches en las que la luz del pasillo se apaga sin que yo me levante, en las que la sábana se tensa apenas unos milímetros cerca de mis tobillos. Y sobre todo, hay momentos, justo antes de quedarme dormido, en el que escucho una respiración que no es la mía, viniendo desde el espacio estrecho entre el suelo y la base de la cama. No he vuelto a escuchar mi nombre, pero sí una frase que ya reconozco demasiado bien. Por fin volviste. No suena enfadada ni desesperada, suena paciente, como si las manos bajo la cama no estuvieran esperando asustarme, sino algo mucho peor, que algún día sea yo quien decida no levantar los pies, no encender la luz, no revisar lo que hay en la oscuridad y por fin, por voluntad propia, me quedé quieto mientras ellas se acomodan, una a una, en un lugar exacto donde siempre me han estado esperando. Antes de irte, gracias por quedarte hasta el final. Cada persona que escucha estas historias hace que este espacio siga vivo, incluso cuando la noche se vuelve más oscura. Si esta historia te hizo sentir algo, te invito a suscribirte. Aquí seguimos contando relatos para quienes prefieren escuchar cuando todo está en silencio. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que puedes dormir esta noche.